escuchando la entrevista central. Ya tenemos en los micrófonos de la 104.5 a la directora ejecutiva de la Fundación, Gonzalo Rodríguez. Estamos hablando de María José Pesano para hablar de cara a todo lo que se viene el 24 y la realidad vial del pueblo uruguayo en general. María José, bienvenida a Muy Comentado. Franco Lómez y Valentina La Rosa quienes te hablan. Franco, Valentina, buenos días para todos y para toda la audiencia. Un honor estar por acá con ustedes. Bueno, María José, días movidos, ¿no? De cara a lo que refiere cada 24 de agosto. Y bueno, para la Fundación, evidentemente, es como una semana especial, por titularla de alguna manera, intentando generar conciencia. Se trabaja claramente diferente por lo que aparte conlleva este 24 de agosto, un 24 de agosto que luego de la pandemia vuelve a tener la movilidad y vuelve a tener las fiestas y la activación, digamos, a nivel de todo el territorio nacional. Entonces eso lleva a un desafío de todos los ámbitos, sobre todo a nivel de las autoridades, de generar, digamos, las condiciones de seguridad para una movilidad segura, que garantice de alguna forma a que todos salgamos de la mejor forma de nuestras casas y volvamos en la misma, ¿no? Y poder tener un 25 tranquilos en nuestras casas. Es un gran desafío para todos, va a ser la noche de mayor movilidad a nivel del país y tiene que ser la noche de mayor seguridad, y ahí va en función, Franco y Valentina, lo que tiene que ver con la responsabilidad de las autoridades en el control, pero también la responsabilidad de los usuarios a la hora de planificar sus salidas y cómo voy, cómo vuelvo y cómo tengo la mejor noche del 24. ¿Es la noche de mayor siniestralidad, comparando, No. Por ejemplo, con Año Nuevo y demás? No. Históricamente sí lo era. Hace unos años a esta parte se ha instrumentado por parte de las autoridades nacionales una estrategia que lleva a determinados ámbitos previos en cuanto a la prevención, pero también en cuanto a la actuación de la fiscalización en distintos puntos del país. Y eso lleva, bueno, de hecho aquí en Maldonado tiene una fiscalización importante habitualmente y en general el 24 se ve ratificada, que lleva de alguna manera a que haya una mayor, digamos, conciencia por parte del usuario, una mayor atención por parte de las autoridades en cuanto a lo que refiere a la fiscalización, y que en el conjunto hace que hace unas cuantas noches de las nostalgias atrás, previo a pandemia, la siniestralidad fuera muy baja en realidad. Y no hay no hay que lamentar, digamos, pérdidas de uruguayos en el tránsito en esa noche tan especial para todos. ¿El uruguayo maneja mal? Manejamos, si los miras desde nuestra perspectiva, con la experiencia del trabajo en Latinoamérica de la Fundación, tenemos un muy buen marco normativo, tenemos buenos procesos de licenciamiento que se pueden aún mejorar más, sin lugar a dudas, siempre hay oportunidades de mejora, pero la realidad es que seguimos teniendo una siniestralidad que está por encima de las recomendaciones mundiales y tenemos que trabajar para bajar esa siniestralidad. Y en eso va mucho, en esto que tú decís, que se maneja mal o bien, es generar el cumplimiento de la norma. O sea, si somos como país ejemplo para muchos otros países en lo que tiene que ver al marco normativo, o sea, a lo que refiere a las normas de tránsito que debemos de cumplir en el territorio nacional, debemos también tratar de respetar esas normas para bajar la siniestralidad y en función a bajar la siniestralidad, bajar los fallecidos y lesionados graves por siniestros de tránsito. Creo que ahí está como la clave de todo el proceso.
Hay otro tema también que tiene que ver con el tránsito, que también abrió el debate en los últimos días, también por las declaraciones del senador nacionalista Sebastián da Silva, supongo que lo habrán escuchado, también la Fundación salió a dar sus declaraciones en su momento. El tema de los radares, ¿no?, que se están colocando, ¿son educativos o son recaudatorios? Bien, la fiscalización, vamos un poquito más atrás. La seguridad vial es un tema que tiene una política internacional que la rige Naciones Unidas y hay recomendaciones que Naciones Unidas brinda a los países para poder avanzar en materia de seguridad vial y, en definitiva, salvar vidas en el tránsito, que ese es el gran objetivo, ¿no?, cuando hablamos de todo esto. En esas recomendaciones se parte de la premisa de que para esta segunda década de acción de la seguridad vial que estamos viviendo, que va del 2021 al 2030 y que Uruguay adhirió y está adherido a la década de acción, y hay compromisos asumidos por el Estado de poder avanzar en esas políticas públicas que cuidan a la vida de los ciudadanos en el tránsito. En esto hay dos temas que son claves, Valentina, que son la reducción de la velocidad y lo que tiene que ver con la fiscalización para garantizar esa reducción de velocidad. La reducción de velocidad es transversal al sistema de seguridad vial. Si tú reducís velocidad, a todos los actores en la vida les vas a perdonar la vida o si tiene alguna lesión no va a ser una lesión grave como la que puede causar la velocidad o la muerte en sí. ¿Qué pasa? Para que eso se dé, la fiscalización es clave. Y la fiscalización en todos los aspectos, no solo del funcionario de tránsito de las intendencias departamentales o de la policía caminera en lo que es la red de rutas nacionales, sino a nivel de la fiscalización electrónica. Y hay muchas estrategias de fiscalización electrónica. Los radares son uno de ellos, que sí claramente están colocados con las estrategias que corresponden a los, en general, a los puntos más críticos o los puntos negros, que son aquellos puntos que tienen más siniestralidad o provocan o son puntos que han existido mayor número de fallecidos o de lesionados graves o de número de colisiones. En general, son estrategias que son muy efectivas, en realidad, y que no tienen que ver con la recaudación, tienen que ver con el tema de salvar vidas de los uruguayos en las vías. Hay 431 familias que esta noche de la nostalgia no van a tener a sus seres queridos porque fallecieron en el 2022. Y eso es lo que como ciudadanos no nos podemos permitir, Valentín. Sin dudas. Coincido totalmente y también quería agregar, hace varias semanas estuvo por acá el director general de tránsito de la Intendencia Maldonado, en este caso, Juan Pigola, y él nos decía que, bueno, obviamente que está a favor de la fiscalización y demás, pero otro dato que él nos tiraba, que él decía que a veces tocándole el bolsillo a la gente es cuando a veces más entra en razón, digamos, de bueno, no, tengo que reducir la velocidad. ¿Ustedes tienen ese pensamiento? Esto no es un pensamiento, es algo que está demostrado en realidad, claro. Pero no porque toquen en el bolsillo. La fiscalización, y no es en Uruguay, es a nivel mundial, es lo que da resultados a la hora de la instrumentación de la norma. Yo como ciudadano puedo tener me rijo en una sociedad de derechos donde tengo derechos y obligaciones, y una obligación que tengo es cumplir la normativa de tránsito. Es mi obligación. Si no la cumplo, tiene que haber alguien que vele para que la cumpla, porque estoy poniendo en riesgo mi vida, pero la de otro ciudadano, de mi vecino, no importa. O muchas veces hasta de mi hijo, porque en definitiva, según con quién circule o cómo circule. Entonces, la realidad es que son instrumentos que son estratégicamente válidos y que se tienen que tomar por parte de las autoridades
para cuidar la vida de sus ciudadanos. Yo es al revés, en muchos países, Valentina, y esto lo trabajo con otros gobiernos, digo siempre, la responsabilidad final de los fallecidos por siniestros de tránsito termina siendo en parte también de las autoridades, porque hay un proceso de una prevención de medidas que se pueden tomar, que a veces no se toman por distintas razones y que en definitiva termina impactando en que haya fallecidos y lesionados graves. Yo les decía recién, 431 fallecidos en el 2022, pero 3.075 lesionados graves. ¿Qué quiere decir esto? Que hay familias que han estado meses para que un integrante se recupere de un siniestro de tránsito. Y eso es otra cosa que no debemos de permitirnos. Y muchas veces quedan con secuelas permanentes, claro. Y hay otro tipo de instancias que mueven a esas familias después, que son otro tipo de factores de empobrecimiento, de complejidad a nivel del núcleo familiar. Yo creo que en esto la discusión no es me multan o no, o radares sí o no, es cómo generamos una estrategia a nivel nacional para que realmente el sistema, que quiere decir que haya carreteras más seguras o calles más seguras, en el caso de Maldonado, por ejemplo, que circulen vehículos más seguros, que en realidad se circule con los elementos de seguridad que correspondan, sean cascos, sillas para niños, cinturón de seguridad, bueno, obviamente los vehículos en condiciones para circular debidamente, que haya un buen sistema al momento del siniestro, si es que ocurre, un buen sistema de salud, que haya una respuesta inmediata, que eso también ayuda a salvar vidas en definitiva, porque en el momento que ocurre el siniestro los minutos son claves de la atención, son claves para poder salvar una vida o evitar una lesión permanente, que se trabaje en todo lo que tiene que ver con educación y con lo que tiene que ver también con informar a la sociedad, a los uruguayos en cuáles son las recomendaciones, en cuáles son las mejores prácticas que hay que seguir para poder evitar los siniestros de tránsito. Hay mucho, es un sistema, a nivel internacional, chicos, se dice que se trabaja desde la perspectiva de los sistemas seguros. Tengo que entender que si yo me equivoco en algún momento, el sistema me va a salvar la vida. Y ese es el gran objetivo que Uruguay tiene que perseguir en esta década de acción, mirando hacia los objetivos del 2030, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que reducir a la mitad los fallecidos por siniestros de tránsito. Ese es el compromiso que asumió el país al adherir a la segunda década de acción por la seguridad vial. Es más de un fallecido por día en accidentes viales. Y hay 69 personas en el día, Valentina, que quedan en una unidad de atención médica, porque son más de 25.000 siniestros o lesionados por día, lesionados en el año, quedan 69 lesionados por día. ¿Y la mayor causa, digamos, de los accidentes es por exceso de velocidad? Bien, ahí tú tienes varias cosas. Hay varios factores de riesgo. La velocidad es una, ¿tá? Y que no siempre tiene que ver con la siniestralidad, pero es una de las más importantes. Pero tú tienes otros factores de riesgo que tienen que ver como los distractores hoy por hoy con el tema del celular, el no uso de elementos de seguridad como hablábamos recién, y obviamente lo que tiene que ver con el consumo de sustancias. Hay otros factores de riesgo que están asociados directamente a la siniestralidad. Vuelvo al principio, la velocidad, si se reduce, es una de las mejores o mayores o más efectivas acciones para atacar lo que es la reducción del fallecido y los fallecidos y lesionados graves por siniestro de tránsito. Y yo muchas veces hablo de números y demás, ¿no? Pero siempre detrás de los números hay personas, hay familias, claro. Y si nos ponemos a pensar, seguramente a 2 o 3 personas de distancia o más cercanos tenemos una familia o un familiar que pasó por un siniestro de tránsito,
porque la realidad es que si lo pensamos en los últimos 10 años, la cantidad de fallecidos por siniestros de tránsito representan la población de algunas ciudades de nuestro país, o sea, en conjunto. Entonces, es como lo tenemos como incorporado, que es normal fallecer en un siniestro de tránsito, y lo que yo les tengo que contar es que no es normal, lo podemos evitar. Dejó de ser un accidente hace mucho tiempo, porque accidente es aquello que yo no puedo evitar. Son siniestros porque sí lo puedo evitar. Y creo que eso es lo que tenemos que convocar a todos, a desde cada lugar, ya sea desde los órganos de gobierno, desde lo que tiene que ver con ustedes como actores de prensa, en un actor tan clave que es llevar el mensaje a la población, el propio ciudadano, todos desde nuestro lugar poder tener la posibilidad de llevar un mensaje concreto y de tomar acciones sobre nuestras propias responsabilidades también, ¿no? Que influyen en la movilidad de otros. Te hago las dos últimas para no quitarte mucho más tiempo. El alcohol cero fue algo que cambió el rumbo, ¿no? En este país, algo Totalmente. que también en su momento fue cuestionado, pero sin duda fue algo que cambió el rumbo, ¿no? Sí, totalmente, y está la reducción en la reducción en la siniestralidad que se dio en los años que se trabajó, que se implementó lo que fue la reglamentación de alcohol cero, marcó claramente una diferencia en la reducción de fallecidos graves, de fallecidos y de lesionados graves. Sí, fue, y ese ejemplo hoy, el alcohol cero, para políticas públicas de otros países, por ejemplo de Argentina. Argentina legisló hace muy poco alcohol cero, y lo legisló en función a la experiencia Uruguay y a una sistematización del caso Uruguay que la Fundación, junto con la Organización Mundial de la Salud aquí en Uruguay, la OPS, la representación de Uruguay, realizó para fundamentar el caso del alcohol cero en Uruguay. Y ha sido, y ahora, bueno, en Colombia también estaban tomando algunos ejemplos al respecto, pero es un caso que es muy interesante porque nos colaboró mucho a los uruguayos en entender que, bueno, claramente estamos ante la mayor, ante la noche que se va a salir más, que salen más uruguayos en todo el país, incluso aquí en Maldonado, con todo lo que refiere también a la cantidad de extranjeros que están viviendo en el país, y la convocatoria es si vas a tomar, no manejes, prevé cómo ir y cómo venir antes, así como vas a prever a dónde ir y comprar la entrada y visualizar otras cosas. Entonces, creo que ahí es como la invitación a ser responsables de cómo me muevo para garantizar mi cuidado, mi vida, pero también la de otros, ¿no? La última pregunta. Bueno, la Fundación Gonzalo Rodríguez, evidentemente en su nombre lleva a alguien que hizo historia en el deporte llevando la bandera uruguaya, y que incluso con todas las medidas de seguridad, que en su momento obviamente eran menos comparadas con las que son ahora, perdió trágicamente la vida. Hoy en día se da también el hecho de las famosas picadas, que aquí en el departamento tiene una particularidad de que se le dio un espacio a aquellos que quieren picar en moto. ¿Cuál es la opinión de la Fundación? El famoso picódromo. La pista de picadas que se hizo aquí. ¿Cuál es la opinión de la Fundación en cuanto a este tema? Esto lo digo porque, bueno, pasa trágicamente que muchas veces quienes compiten con todas las medidas de seguridad pierden la vida o son heridos gravemente. ¿Qué opinión le lleva a que esto lo haga la gente, que vaya a saber uno si cumple con las medidas o no? Bueno, a ver, alguien decía alguna vez, para correr está el Pinar, ¿no? El Pinar sabe, nuestro mayor autódromo a nivel nacional. Y yo creo que aquellos que les interesa la velocidad, que les gusta el deporte, tienen que ir a visualizando cómo profesionalizar. Y en digamos, distintas federaciones deportivas del motor tienen el resguardo y el amparo del ámbito de la seguridad. Es muy crítico el tema. Yo voy a temas concretos que tienen que ver con la motocicleta. En Uruguay
así como en Latinoamérica, los conducores y ocupantes de motocicletas son los que pierden casi la mitad de los 431 fallecidos que yo decía del año pasado, más de la mitad casi fueron motociclistas. Entonces, el tema de la motocicleta es algo muy sensible, es un tema social. La motocicleta hoy se utiliza como medio de trabajo, medio de transporte familiar, medio de transporte de punto a punto, de mi casa al trabajo, pero también como hasta transporte escolar. Y hay un uso que yo creo que muchas veces no tienen los usuarios la información que corresponde para tomar las medidas que correspondan respecto a su seguridad. Es muy delicado el tema. La verdad que nosotros en seguridad de los motociclistas hemos trabajado mucho, no solo con investigaciones para Uruguay y para otros países que se han realizado, sino también, sobre todo en Argentina, con todo lo que tiene que ver con reforzar, digamos, la política pública, sobre todo en las provincias que estaban más afectadas. Hay provincias en Argentina que tienen un 80% de siniestralidad vinculada a la motocicleta. Y son temas que hay que abordar en forma integral, que no es con una medida, sino es con el análisis integral de la temática, para desde ahí entender el abordaje puntual y llevar soluciones que son complejas y que son exclusivas de todos de cada territorio. No las mismas medidas sirven para todos los territorios. Pero mientras tanto, recordarles a todos los que utilizan motocicletas que la moto en condiciones es fundamental, que el uso del casco y bien abrochado y un casco que no esté vencido, los cascos se vencen, es fundamental, que colabora realmente a salvar la vida, y que son un actor doblemente vulnerable. En realidad es un actor que el hecho de que el choque realmente, la carga energética va sobre su cuerpo, hace que, por ejemplo, hablamos de velocidades, si chocan con un vehículo a 30, 40 o 60 kilómetros por hora va a ser una cosa, y si lo hacen a más velocidad va a ser otra. Entonces creo que tenemos grandes desafíos por delante. No, sin duda, y es importante lo que decías tú de que no es lo mismo aplicarla en Montevideo a normativas en cuanto a la moto que en Maldonado, que tiene un alto número de motociclistas, o que en Colonia, que también tiene un alto número de motociclistas. Digo, no se legisla de la misma manera, pero sin duda que es algo a trabajar a futuro, porque es lo que se lleva varias vidas, teniendo en cuenta que en el auto, utilizando los distintos factores de la velocidad, si tiene el cinturón de seguridad y demás, tenés mayores chances a quizás salir sin ninguna lesión grave, o salir por lo menos con vida, y en la moto es mucho más difícil porque como se dice vulgarmente, el paragolpe es uno, ¿no? Pero exacto. Eso sin duda... En el auto, Franco, hay cuando uno choca hay como tres cargas de energías distintas. Una es la que absorbe el auto, la otra la que pasa dentro, el choque que pasa dentro del vehículo, ¿no? Lo que está dentro del vehículo que empieza a chocar en el momento que te chocas con lo que está dentro del propio auto, y la otra son los propios órganos contra la estructura ósea del cuerpo, digamos, ¿no? Son tres choques distintos que se dan. Ahora, en el caso de la moto es uno, porque es el cuerpo contra lo que está impactando. Entonces es muy fuerte en realidad, porque no hay nada que disipe la energía. Toda la energía va a ir sobre el organismo en realidad. Entonces la velocidad hace, pero claramente, la diferencia entre lo que es una lesión grave o entre estar vivo y no. Y aquellos que son motociclistas saben, y esto lo saben muy bien, Franco, que hay dos tipos de motociclistas: el que se cayó y el que se va a caer. Sí. O sea, es inevitable una caída en una moto, y no es porque manejen mal, bien, sino son por situaciones fortuitas. O sea, es inevitable. Ahora, hay que estar preparado cuando te toque. Y el estar preparado es tener un equipamiento correcto, una moto correcta, y circular cumpliendo las normas. Y por otro lado, tratar de que las velocidades de los otros acompasen también
lo que es la circulación, que digo claramente en la calle circulan vehículos de 4 ruedas, de 2 ruedas, como pueden ser motocicletas, bicicletas, peatones. Nosotros acá lo vemos en Maldonado claramente, o sea, el peatón circula en la calle, en muchos lugares no tiene una vereda apropiada y termina circulando por la calle. Entonces hay una convivencia vial que tiene que ser saludable, para que en realidad se cuide a todos los actores de la vida y no solo se piense en lo que es el auto, ¿no? O la persona que maneja un vehículo de 4 ruedas. María José, muchísimas gracias por tu tiempo. Los micrófonos quedan a la orden. Bueno, ojalá estemos lamentando 0 vidas de la mañana del 25. Exactamente, creo que el titular del 25 de agosto tiene que ser ese, que se realizaron todos los operativos en todo el territorio y que en realidad con todo el trabajo generado entre las autoridades nacionales y departamentales, el resultado es de 0 víctimas, como 0 fallecidos y sobre todo lesionados graves. Seguramente en eso va a estar el esfuerzo de todos. Así que muchísimas gracias a ustedes por involucrarse con la temática, por recordarle a los ciudadanos de Maldonado que nada, estamos frente a una noche divina y que la tenemos que vivir como una fiesta y que tenemos que prever cómo volvemos a casa de forma segura. Muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor. María José Pesano